Ahora mismo llevas una rueda de repuesto en el maletero de tu coche, junto con un gato y una llave inglesa. La única razón por la que llevas todo eso contigo a todas partes es que las 4 ruedas que sostienen tu vehículo son básicamente bolsas de goma resistentes llenas de aire, y un clavo puede desinflar una de ellas en unos 30 segundos. Imagina lo caro que resulta ese diseño. Aproximadamente 1 de cada 5 ruedas en el mundo se tira a la basura antes incluso de desgastarse. Aproximadamente el 12% se desecha por pinchazos y reventones, y otro 8% se daña por desgaste irregular debido a la presión incorrecta. 1 de cada 5 neumáticos en todo el mundo se desperdicia simplemente por falta de aire. Y eso solo hablando de los neumáticos en sí. No incluye las grúas, los vuelos perdidos, las furgonetas de reparto paradas en el arcén mientras el reloj sigue corriendo, ni las flotas que mantienen a sus equipos completos solo porque los vehículos se pinchan constantemente. Ahora, imagínate un neumático que podrías atravesar con un clavo y seguir conduciendo sin que se encienda ninguna luz de advertencia, sin detenerte y sin tener que arrodillarte en la grava mojada del arcén de la autopista. Ese neumático ya existe y se ha probado en un automóvil común a 209 km/h. Cuenta con más de 50 patentes. Entonces, ¿por qué aún no está en tu auto? La respuesta es realmente sorprendente, ya que casi no tiene nada que ver con si estos neumáticos funcionan o no. Tiene casi todo que ver con la fábrica. Y es la razón por la que los fabricantes chinos podrían terminar decidiendo cuándo finalmente los tendrás disponibles. Entremos en materia. El neumático que se sostiene a sí mismo. Imagínese una rueda con el lateral del neumático cortado para poder ver a través de él. En un neumático normal, encontraría una cámara vacía llena de aire comprimido, ya que ese aire es el que realmente impulsa el coche y la goma que lo rodea es simplemente un contenedor muy resistente que lo mantiene atrapado en su lugar. Ese es el diseño que los hermanos Michelin idearon allá por la década de 1890 y apenas ha cambiado desde entonces, porque el aire comprimido es elástico, ligero y barato, y suaviza las irregularidades de la carretera mejor que casi cualquier otro material que se haya utilizado en un vehículo. Ahora, si miras a través de un neumático sin aire, verás que no hay cámara de aire. Lo que ves es una red de radios flexibles que se extienden desde la llanta hasta la banda exterior. A veces tienen forma de panal de abejas y otras veces parecen una hilera de arcos curvos. Cada uno está moldeado con un plástico elástico de ingeniería o con caucho reforzado con fibras resistentes. Esos radios son la clave, porque hacen exactamente el trabajo que antes hacía el aire. Cuando la rueda pasa por encima de un bache, los radios de la parte inferior, los que están en contacto directo con la carretera, se flexionan, se aplastan y absorben el impacto, para luego recuperar su forma original a medida que la rueda sigue girando. El peso recae sobre la propia estructura en lugar de sobre el gas atrapado. Y como ese soporte está integrado en el material, en lugar de estar sellado dentro de una cámara, simplemente no queda nada que pueda tener fugas o explotar. Si le clavas un clavo a la banda de rodadura, lo único que tienes es un neumático con un agujero que sigue funcionando exactamente igual que el día anterior. Guay, esto no es un proyecto científico de una sola empresa, ya que prácticamente todos los fabricantes de neumáticos importantes del mundo han estado explorando la misma idea desde diferentes perspectivas. La versión de Michelin para turismos combina una llanta de aluminio con caucho reforzado con fibras resistentes y cuenta con aproximadamente 50 patentes de ingeniería que la respaldan. Y esa
es la que se probó a 209 kilómetros por hora, 130 millas por hora. Hankook en Corea construye sus neumáticos con una estructura de doble arco diseñada para distribuir las cargas pesadas de manera uniforme por todo el neumático. La NASA fue más allá que nadie, desarrollando una versión para los rovers en la Luna y Marte, construida con un metal extraordinario que recupera su forma original sin importar cuánto se doble, porque un neumático pinchado en Marte no tiene solución. Y aquí está la parte que más me sorprendió mientras investigaba esto. En algunos diseños, la banda de rodadura es una banda reemplazable por separado, así, cuando la goma se desgasta, solo se reemplaza esa superficie y se conserva toda la estructura subyacente. Del mismo modo que se cambiaría la suela de unas buenas botas en lugar de desechar el zapato entero. Según las estimaciones de Michelin, eliminar los pinchazos y los problemas de presión podría evitar que hasta 200 millones de neumáticos al año se desechen prematuramente, lo que supone alrededor de 2 millones de toneladas de material, aproximadamente el peso de 200 Torres Eiffel, que no acaban en los vertederos cada año. Así pues, no se trata de un prototipo rudimentario. Es una pieza de ingeniería ya resuelta, con enormes implicaciones, lo que hace que la pregunta obvia sea aún más apremiante, porque si funciona tan bien, alguien ya debería estar vendiéndotelo. Why lo intentaron? Hace unos 20 años, la industria automotriz hizo un esfuerzo serio por acabar con los neumáticos desinflados. Gastó una fortuna en ello. Los instaló en cientos de miles de coches, y a los conductores les disgustaron tanto que muchos pagaron para que se los quitaran. La industria ya lo intentó una vez. Probablemente hayas oído hablar de los neumáticos antipinchazos, y si conduces un BMW o un Mercedes hay muchas probabilidades de que los estés usando ahora mismo. La idea era bastante ingeniosa sobre el papel, porque en lugar de extraer el aire, reforzaron tanto los flancos del neumático que éste podía soportar el peso del coche durante otros 30 a 50 kilómetros, incluso después de perder toda la presión, lo cual es suficiente para salir de la autopista y llegar a un taller en lugar de quedarse tirado en el arcén. A los fabricantes de automóviles les encantó, porque significaba que podían eliminar por completo la rueda de repuesto del maletero y liberar todo ese espacio. Y luego, los conductores tuvieron que acostumbrarse a ellas. Esos flancos gruesos y rígidos que sostienen el coche después de un pinchazo también son gruesos y rígidos el resto del tiempo. Por lo tanto, la conducción se volvía notablemente más dura sobre pavimento irregular. Cuestan entre un 35% y un 200% más que un neumático normal, llegando algunos a costar entre 150 y 500 dólares cada uno. Tienden a desgastarse antes, en algunos casos hasta 6,000 millas antes. Aquí viene lo que realmente molestó a la gente, porque la mayoría de los neumáticos Run Flat no se pueden reparar después de un pinchazo, ya que conducir con uno desinflado daña el interior del neumático de maneras difíciles de inspeccionar. Así que un clavo que te habría costado 20 dólares con un parche en un neumático normal, ahora te cuesta un neumático nuevo entero. La reacción del mercado fue brutal. Los concesionarios informan que cambiar los neumáticos Run Flat por neumáticos convencionales es una de las primeras cosas que muchos propietarios hacen con un coche nuevo. Cuando los neumáticos Run Flat se ofrecieron como una mejora opcional, la adopción fue descrita como insignificante, lo que significa que casi nadie los eligió voluntariamente, y solo se usaban cuando un fabricante los instalaba de serie y no daba voz a los compradores. Los operadores de flotas advirtieron que podrían aumentar los costos de los neumáticos en un 25%. Algunos fabricantes de automóviles
se han estado alejando discretamente de ellos desde entonces. Ese fracaso es importante aquí, y no porque haga que los neumáticos sin aire se vean mal. Es importante porque muestra exactamente lo que el mercado tolerará y lo que no. Los conductores demostraron que quieren que se resuelva el problema de los pinchazos, pero no aceptarán una peor conducción, un precio más alto y un neumático que no se pueda reparar como precio por la solución. Los neumáticos Run Flat exigían que la gente pagara más por menos. Un neumático sin aire que alcance el precio adecuado hace lo contrario, y esa es precisamente la razón por la que la cuestión del costo es crucial. Si esto te está pareciendo tan interesante como a mí al investigarlo, un me gusta realmente ayuda a que este canal siga haciendo videos como este. Porque ahora llegamos a la parte que realmente decide esto, y está sucediendo a unas 7,000 millas de Detroit. ¿Por qué China decide cuándo los recibes? Lo que mata la tecnología prometedora casi nunca es la ciencia, es el precio. Y es precisamente aquí donde China ha reescrito el futuro de una industria tras otra. Comencemos por la situación actual de la industria china de neumáticos, porque dista mucho de lo que la mayoría de los estadounidenses suponen. Sailun acaba de entrar por primera vez en el top 10 mundial de marcas de neumáticos, desplazando a la japonesa Toyo, con un valor de marca que aumentó un 13% hasta superar los $900 millones. Linglong suministra neumáticos de fábrica a Volkswagen, General Motors y Ford. ZC Rubber opera a una escala que abarca todos los continentes. Y en general, los neumáticos chinos se venden ahora aproximadamente un 15% más baratos que sus equivalentes europeos o estadounidenses con un rendimiento similar, lo que dejó de ser una historia de imitaciones baratas hace mucho tiempo y se convirtió en la historia de toda una cadena de suministro dentro de un solo país que puede completar un pedido en 30 a 45 días. Ahora, sumemos a esto el neumático sin aire, porque aquí está la razón por la que se adapta casi a la perfección a la fabricación china. Un neumático convencional es un conjunto formado por cinturones de acero, capas de tela y varios compuestos de caucho diferentes apilados y luego sometidos a un proceso de cocción que es complejo, con muchos pasos y muchas maneras de que algo salga mal. Muchos diseños sin aire son todo lo contrario, ya que esencialmente se fabrican mediante moldeo, lo que significa que se inyecta un plástico diseñado en un molde y lo que sale del otro lado es un neumático terminado. Moldear piezas en enormes volúmenes a precios irrisorios, rediseñándolas rápidamente cuando es necesario, es precisamente aquello en lo que las fábricas chinas se han convertido en las mejores del planeta durante 30 años. Este mismo patrón se repitió con los paneles solares, una tecnología cara e inaccesible durante décadas, hasta que las fábricas chinas comenzaron a producirla a gran escala y su precio se desplomó. Y sucedió de nuevo con las baterías para coches eléctricos. El avance tecnológico suele producirse en otro lugar. El momento en que el producto finalmente se vuelve lo suficientemente económico para el público general suele coincidir con el momento en que China comienza a fabricarlo. Y aquí reside la parte que muchos pasan por alto, porque mientras todos esperaban ver qué empresa ponía primero neumáticos sin aire en un coche, China, discretamente, se saltó esa carrera y se dirigió a otro sector. No están esperando pacientemente a que se abra el mercado automovilístico. Los fabricantes chinos ya están produciendo neumáticos sin aire en enormes cantidades para scooters, carros de reparto, robots de almacén, carretillas elevadoras y los pequeños vehículos de reparto autónomos que circulan por las ciudades chinas. Si alguna vez has usado
Una de las bicicletas compartidas, aparcadas fuera de una estación de metro en Pekín o Shanghái, es casi seguro que has circulado sobre neumáticos sin aire sin darte cuenta, porque toda esa industria cambió discretamente hace años y simplemente dejó de tener pinchazos. Las fábricas chinas anuncian diseños de panal de abeja hechos de material reciclable que resisten la luz solar y la lluvia ácida, y que no se agrietan durante 5 años en condiciones extremas. Te los venden de 500 en 500. Y hay una razón por la que esos vehículos fueron los primeros en venderse, que no tiene nada que ver con la tecnología. Piensa en lo que realmente le cuesta un neumático pinchado a una empresa que gestiona 100.000 bicicletas de alquiler o a un almacén lleno de robots, porque cada vehículo con un neumático pinchado no genera ingresos, mientras alguien tiene que ir físicamente a buscarlo y repararlo. Si multiplicamos eso por toda una flota, los neumáticos planos dejan de ser una molestia y se convierten en uno de los mayores gastos de toda la operación. Los neumáticos sin aire eliminan por completo ese costo de la noche a la mañana, razón por la cual el cambio se produjo rápidamente y a gran escala, sin que la mayoría de la gente fuera de China se diera cuenta. Cada una de esas ruedas es práctica. Cada lote perfecciona el molde, abarata el material y acelera el proceso. Toda esa experiencia, fruto de un arduo trabajo, apunta directamente al mayor premio de la industria, los 4 neumáticos de tu coche. Así pues, la tecnología funciona, la capacidad de producción está ahí y la demanda es evidente, lo que nos lleva a la parte honesta y a la respuesta a la pregunta que formulé al principio de este video. Porque existen 3 problemas específicos que te impiden tener un neumático que no se pinche, y el tercero es el que nadie ve venir. ¿Qué es lo que aún se interpone en el camino? El primer problema es el calor. Un neumático normal se enfría gracias al aire que circula por su interior, pero un neumático sin aire es una estructura densa que se flexiona constantemente, y toda esa flexión genera calor sin que éste pueda disiparse fácilmente. A velocidades de montacargas y patinetes, esto no supone ningún problema, razón por la cual estos vehículos adoptaron esta tecnología hace años. Sin embargo, a 120 km/h durante 4 horas seguidas en Nevada en agosto, se convierte en un grave problema de ingeniería, y la acumulación de calor es una de las principales razones por las que estos diseños han tenido dificultades para adaptarse a la conducción en autopista. El segundo problema es el peso. Sustituir el aire por una estructura física implica añadir material, por lo que los neumáticos sin aire suelen ser más pesados que los que reemplazan, lo que perjudica el consumo de combustible. Why en un vehículo eléctrico, donde los ingenieros se esfuerzan al máximo para proteger cada gramo de autonomía. Eso supone un verdadero obstáculo. El tercer problema, que casi nadie predice, son los residuos. Todos esos espacios abiertos entre los radios que permiten el funcionamiento del neumático también se llenan de barro, nieve, grava y sal de carretera. Un neumático cargado de forma desigual con aguanieve congelada se desequilibra, lo que se manifiesta como una vibración en el volante a alta velocidad. Los ingenieros están trabajando en cubiertas e inserciones con formas específicas para solucionarlo, pero es un problema complejo precisamente porque esa apertura es la esencia del diseño. Además, existe la cruda realidad de que se trata de una pieza de seguridad regulada por ley. Por lo tanto, cualquier diseño nuevo debe demostrar su eficacia durante años de pruebas antes de que se permita su comercialización para su uso en carretera, y ese plazo se cuenta en años, por muy brillante que sea el producto. Michelin originalmente tenía como objetivo lanzar su neumático sin aire para 2024. Y aún no se ha convertido en un producto común que se pueda comprar para el auto, lo que dice mucho sobre lo difícil que es realmente
esa recta final. Y para ser justos con las empresas que trabajan arduamente en esto, no están siendo lentas sin razón. Tus neumáticos son lo único que conecta un vehículo de 2 toneladas que transporta a tu familia con la carretera y tienen que funcionar a 100 de calor y sobre hielo a 80 mph. Después de 5 años de ser completamente ignorados con un bache esperando en cada esquina. Tener verdadera confianza en eso requiere una cantidad asombrosa de pruebas, y nadie quiere ser la empresa que se equivoque. Pero fíjate en lo que falta en esa lista de problemas, porque ninguno de ellos es una pregunta sobre si la idea funciona. El calor es un problema de materiales. El peso es un problema de diseño. Los residuos son un problema de forma. Todos y cada uno de ellos se solucionan fabricando millones de unidades y observando qué falla, que es precisamente lo que las fábricas chinas ya hacen a diario con patinetes y carros de reparto, mientras que el resto del mundo realiza pruebas exhaustivas. Lo importante a recordar, no podrás comprar neumáticos antipinchazos para tu camioneta este fin de semana, y cualquiera que prometa tenerlos listos para la próxima primavera solo está especulando. Pero lo que es cierto es mucho más interesante que la publicidad, porque la tecnología funciona y ya ha sido probada a velocidad de autopista. Ahí las cuestiones que aún quedan por resolver son el calor, el peso y el precio, más que si la idea en su conjunto se sostiene, o ahí si la tendencia se mantiene. El camino hacia tu garaje, casi con toda seguridad, no pasa por el costoso lanzamiento de un coche de lujo europeo. Pasa por fábricas chinas que fabrican estos vehículos por decenas de millones para scooters, flotas de reparto y vehículos de almacén, hasta que el proceso se perfecciona y el coste se reduce drásticamente, para luego incorporarlos a los coches de pasajeros desde abajo. Así es como se abarataron los paneles solares y las baterías, y no hay razón aparente para que los neumáticos rompan este patrón. Lo que sí vale la pena conservar es lo siguiente: el neumático de tu coche tiene un diseño de 130 años cuya mayor fortaleza y su única debilidad real coinciden precisamente en eso, que se mantiene inflado por el aire. Si se desinfla un neumático, el concepto de neumático pinchado deja de existir, y esa rueda de repuesto en el maletero se convierte en una reliquia aún más extraña, como una manivela en la parte delantera del coche. La ingeniería para lograrlo está prácticamente terminada. Lo que falta es el precio, y este se decide en las fábricas, no en los laboratorios. Déjame saber en los comentarios si realmente le pondrías neumáticos sin aire a tu auto si aparecieran mañana al mismo precio que los normales, o si renunciar a 130 años de aire es demasiado difícil, porque sinceramente tengo opiniones encontradas al respecto. Y si te ha gustado, suscríbete y quédate. Pronto habrá más contenido como este.